De regreso al escenario, puntos y enfoques en las celebraciones del Día de la Altagracia, la importante fecha del calendario dominicano, día no laborable, y además lo que tiene que ver con la asunción en Estados Unidos del presidente Joe Biden. ¿Hay final de la era de Trump? Bueno, Trump no estará en Casa Blanca, pero las influencias siguen, como ha expuesto Emmanuel Castillo, en un tema que vamos a seguir analizando. Y ahora le toca la participación a Alejandro Esteban para enfocarnos parte de lo que se prevé o cuáles son las expectativas con respecto a los inmigrantes y las relaciones con República Dominicana bajo un nuevo gobierno de Estados Unidos. Hay muchas expectativas y la parte que señalaba Emmanuel, siempre brillante, a mí me parece interesantísima, también la que mencionaba Radamés por igual, es fundamental para este análisis. El caso de Donald Trump, hay esa frase de él de cuando se despedía de volveremos de alguna manera, y Radamés lo ha planteado de que quizás como figura es poco probable, aunque los azares de la vida son impredecibles, pero es poco probable que pueda retornar. Pero hay quienes han hablado que él pueda hasta promover a una de sus hijas, a su hija Ivanka Trump, que es como su heredera en los negocios y, ocupó un nivel de principalía en su gobierno, que la pudiera promover, es decir, porque el objetivo de Trump parece que es lograr mantener aglutinada en su entorno o cercano a él esa fuerza que él tiene. Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Él sí está en una situación difícil por el juicio político, el tema de los impuestos es muy complicado. En cuanto a Joe Biden, con este discurso inaugural pro unidad, va a entrar en una situación difícil, una crisis sanitaria y un problema de cohesión social muy fuerte en los Estados Unidos. División siempre ha existido, pero luego de ese punto de quiebre con el asalto al Capitolio, quedó evidenciado aún más. Muchos inmigrantes tienen las expectativas, se ha hablado de que dentro de las primeras órdenes ejecutivas que va a emitir el presidente Biden, serán en torno a los inmigrantes, la posible regularización de 11 millones, del estatus migratorio de 11 millones de personas en los Estados Unidos, que pueda haber con las relaciones con República Dominicana. Biden estuvo en el país cuando era el vicepresidente. Vicepresidente de, Así, al de vicepresidente Obama. de Obama vino al país y pues las expectativas son de que pueda continuar estrechándose las relaciones y que se puedan fortalecer. Evidentemente que con la ascensión del presidente Abinader pues se ha puesto en evidencia un nivel de acercamiento importante con los Estados Unidos y un fortalecimiento con las relaciones de Estados Unidos. Hubo un quiebre, lógico, con el mandato de Danilo Medina por el tema del establecimiento de las relaciones con China, la llamada de Pompeo y al final pues las relaciones se distanciaron entre el gobierno dominicano, cuando era encabezado por Danilo, y la gestión de Donald Trump, especialmente al final, luego de esos dos hechos. Entonces, ahora con Biden, vamos a esperar que se pueda lograr un estrechamiento, que se estrechen las relaciones y se puedan fortalecer. Él tiene el gran reto, Joe Biden, de lograr que Estados Unidos retome ese liderazgo a nivel mundial, que ha estado muy amenazado sobre todo por China, en el caso de Latinoamérica, que ha ido ganando mucho espacio. Entonces, retomar ese liderazgo de los Estados Unidos en el plano internacional es pues una de las tareas que va a tener Joe Biden. Ese es un buen enfoque que nos ha hecho Alejandro Esteban y que pone en el centro el tema de los inmigrantes. ¿Cuál será el futuro? Las políticas de Trump frente a la inmigración fueron muy severas, aunque al final se despidió con una especie de aplazamiento de algunas restricciones y acciones contra inmigrantes como los venezolanos. Está pendiente entonces un paquete de
reformas que podrían recordar las últimas y grandes reformas en materia de inmigración y lo que podría concedérsele el estatuto legal a millones de extranjeros en Eso es posible. territorio estadounidense. Eso es una noticia muy alentadora y también está en el tapete si van a continuar los programas de ayuda social que con tanto éxito desarrolló la administración Trump, porque lo de Trump no solamente son críticas y negatividades, por eso logró concitar mucho respaldo en sectores que uno no se lo imaginaba, porque las políticas para enfrentar la pandemia, a pesar de sus negativas, de su incredulidad, hasta que finalmente fue también víctima del virus y dio positivo y se debió someterse a un tratamiento costosísimo, urgente y de los más avanzados de la medicina en este momento para poder devolverlo a sus labores en pocos días. Sin embargo, él era un incrédulo y está todavía pendiente como gestión de la nueva administración de Biden cómo va a manejar el tema de la vacunación, que es un reto no solamente de Biden como gobernante nuevo, sino que ha sido del resto de los gobernantes del mundo, incluyendo el tema en República Dominicana que aún no llega. No sé qué te parecen estos aspectos, Radamés, cómo tú puedes ampliarlo, profundizarlo, y no hemos llegado al tema económico, que es tu fuerte y que quisiéramos también que nos lo precise. ¿Cuál es la previsión del futuro económico ahora con un nuevo presidente en Estados Unidos? Bueno, Joe Biden ha anunciado que esto será friendo y comiendo, Sí, arrancó que, desde inmedi hoy, de una vez, de una vez. que inmediatamente va a tomar, tienen preparado decenas de decretos, allá se llaman órdenes ejecutivas, ¿no? Sí, es lo mismo. Que planea firmar en Con sus eso 10 gobernaron, primeros días. recordamos, Radamés, disculpa, para hacer la referencia histórica, como dijiste, órdenes ejecutivas, mediante ese tipo de documento y de acción de gobierno fue que gobernaron los norteamericanos en la primera intervención al país en el 1916 y nos Durante dejaron 8 años. órdenes ejecutivas que se convirtieron en leyes, que fueron luego Sí. leyes asimiladas. Es un detalle para lo que tú dices de órdenes Buen dato ejecutivas, histórico que es ese. importante eso. Sí. Él, por ejemplo, va a enviar al Congreso una propuesta de reforma migratoria que incluirá una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos e instar al Congreso a que apruebe su plan de estímulo económico que tú has estado mencionando, Carlos, de Sí, 1.9 billones de dólares. Cuando hablamos de billones, nos estamos refiriendo a millones de millones, no 1.000 millones, sino millones de millones, es decir, un 1 y 12 ceros. Eso no hay calculadora Es una para cifra llegar ahí. enorme. Yo recordaba con mis estudiantes que casi siempre se confundían. Sí, porque se ha mercadeado mucho con el, sobre todo ahora, con el tema de las fortunas, y se habla de billonario, una persona que tiene 1.000 millones de dólares, pero Exacto. no, cuando es 1 millón de millones, por eso la gente se confunde. Bueno, estas son las medidas. También en un decreto para devolver a Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima y otro que acabará con el veto emitido por Donald Trump a la entrada de viajeros procedentes de varios países de mayoría musulmana. Ese fue un gran acto tema religioso. de discriminación, Carlos. Tú recordarás Claro, claro, que esa claro. medida la tomó Donald Trump. Un tema religioso, discriminatorio y con implicaciones políticas que puede Y tener una respuesta también de ese sector. dentro de las próximas medidas, porque son medidas ejecutivas, órdenes ejecutivas que no necesitan ser aprobadas, algunas de ellas, algunas sí hay que someterlas al Congreso y otras pueden ser tomadas directamente puede ser tomada directamente por el presidente, ¿no? Entonces, ya hablamos del Acuerdo de París sobre el clima y entonces también ordenará una extensión de la moratoria a los pagos de los préstamos estudiantiles en el país, prorrogará las restricciones a los desahucios y ejecuciones hipotecarias
y declarará el uso obligatorio de mascarilla contra el COVID-19 en propiedades federales y transporte que crucen líneas estatales. También todo lo que tiene que ver, una serie de decretos relacionados con la pandemia de la COVID-19 y centrado en reabrir de forma segura escuelas y negocios, mitigar los contagios mediante una expansión de las pruebas de coronavirus y establecer estándares claros de salud pública. Es decir, estas son algunas de las Algunas medidas. de esas medidas se parecen a las que se han adoptado en República Dominicana y en otras partes del mundo. O sea, son políticas muy similares para el tema de la pandemia, de la reactivación económica, aunque aquí Bueno, porque la pandemia es tenemos mundial. todavía. Sí, obviamente, pero las acciones no han sido iguales en todo el mundo. Otra medida en el plano económico también pedirá, Joe Biden pedirá a su gabinete que tomen medidas inmediatas para alivio económico a las familias trabajadoras que se han llevado la peor parte de esta crisis. Es decir, que en vez de $600, Carlos, se agregue... Se está hablando de 1.200, se está hablando $1.400 sí. dólares más. También reunir a las familias separadas en la frontera. Esto será entre el lunes 25 y el 1 de febrero. Biden firmará más decretos, entre ellos algunos centrados en restaurar la dignidad del sistema migratorio y las políticas fronterizas, y comenzar el proceso difícil pero crucial de reunir a las familias separadas en la frontera, que ese fue un tema muy criticado en la gestión de Donald Trump. Sí, de manera que no le importaba nada. Algunas de las medidas, Carlos, que se van a tomar de inmediato en Estados Unidos. Castillo, esta parte te toca concluirla. ¿Cuál es tu enfoque de esos últimos temas que hemos tratado? De medidas, hay algunas que son de interés inmediato para la República Dominicana. Por ejemplo, la elevación de la ayuda a familias de los trabajadores afectados por la pandemia, de 600 a 1.400 dólares. Eso mejora la remesa inmediatamente. Sí, porque es que ya le dieron los 600, entonces si le dan 1.400 más, sumado a los 1.200 anteriores, va a mejorar el flujo de remesa hacia la República Dominicana. Eso nos favorece. O sea que eso sería un impacto positivo inicial del cambio de mando en Estados Unidos. Favorece, en la economía. Favorece a Dominicana como a Centroamérica también y a México la flexibilización en términos de las medidas que tomó Trump con respecto a los inmigrantes y eso de la separación de la familia. Eso eran políticas cónsonas con el levantamiento del muro, porque el muro es una contención para impedir que la gente entre a Estados Unidos. Es diferente, es un muro de la indignidad, como fue un muro de la indignidad el muro de Berlín, pero el muro de Berlín era para impedir que la gente saliera a la libertad. Este es para impedir que la gente entre a la oportunidad. Y eso se va a modificar, esa orientación se va a modificar. También, consecuentemente con eso, se va a modificar la estrategia del bilateralismo y el multilateralismo. Pero parece que los demócratas, encabezados por Biden, van a favorecer más el multilateralismo. A Trump, bajo esa concepción de capitalismo egocéntrico, le convenía más el unilateralismo o bilateralismo, porque no es lo mismo negociar con un grande, con un chiquito, de forma bilateral, que con un grande y varios chiquitos o asociados a otros también grandes, como lo impone el multilateralismo. De modo que esos son también líneas que pueden significar cambios en la política internacional de Estados Unidos. Alejandro, ¿qué te parece todo esto ahora? Hay un aspecto que es fundamental y que es el que probablemente tiene más expectativa en la comunidad dominicana, uno lo siente así, y es la posibilidad de un nuevo estímulo, que sería completar la cifra que se había mencionado de los 2.000, pero solo se llegó a $600. Entonces ahora con Biden, el presidente Biden ha hablado de esa posibilidad
de hacer las gestiones y los esfuerzos para que se puedan entregar los $1.400, un nuevo cheque de estímulo, que eso pues generaría un impacto positivo, va a dinamizar la economía, que es uno de los grandes retos que tiene ahora el gobierno del presidente Biden. Recordemos que Donald Trump en febrero, los niveles, por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos estaba en los niveles más bajos históricos y había una bonanza económica importante. De hecho, por eso se proyectaba como un caramelo fácil una eventual reelección del presidente. Sin embargo, sobrevino la pandemia, un manejo inadecuado de la pandemia, atribuido al gobierno de Trump, y una serie de circunstancias pues permitieron que Joe Biden, y Radamés lo había mencionado aquí, que iba a ser el candidato, un hombre de 78 años y con una historia de adversidad, es un caso digno de estudio, que es un hombre que ha superado desde la tartamudez cuando era niño, la muerte de su esposa y su hija pequeña en un accidente, intentó varias veces ser candidato presidencial, no pudo, en fin, una serie de situaciones adversas que tuvo que superar para poder llegar a la presidencia de los Estados Unidos, y ahora le toca el gran reto de la recuperación económica. Hay un tema con el desempleo en los Estados Unidos, hay una parte de la comunidad dominicana ha sido duramente impactada, tenemos muchos compatriotas nuestros que están en el famoso sistema de colecta, que lo que están es colectando en Estados Unidos, no tienen trabajo, perdieron sus trabajos en muchas unidades de servicio, por ejemplo, que cerraron, muchas tiendas, cadenas de tiendas, muchas empresas, y ahí entonces va a entrar para mí uno de los mayores retos de la administración Biden, la recuperación económica de los Estados Unidos y la reincorporación de esa fuerza laboral que ahora mismo está fuera y que está recibiendo y subsistiendo a partir de las ayudas, del sistema de ayudas. Estamos en Puntos y Enfoques en este programa especial, Día de Nuestra Señora de la Altagracia en República Dominicana, celebraciones marianas, y también en Estados Unidos después del cambio de mando. Nos quedan otros temas para el último segmento del programa. El compromiso de Puntos y Enfoques es ejercer periodismo con responsabilidad. Puntos y